Las bocinas de emergencia sonaban tan fuerte en el centro de comando de la Federación Galáctica que el almirante Thornfield tuvo que gritar para poder ser escuchado por encima del sonido de la fatalidad inminente, que para ser justos era prácticamente su volumen predeterminado. De todos modos, damas, caballeros y diversas formas de vida, gritó, su rostro adquiriendo ese tono especial de rojo que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Estamos oficialmente jodidos. El Imperio Borg nos ha dado 48 horas para rendirnos incondicionalmente o convertirán todo nuestro sistema solar en lo que su traductor llama encantadoramente polvo espacial con delirios de grandeza. Los diplomáticos, oficiales militares y un conserje con aspecto muy aburrido se removieron incómodos en sus asientos. El Imperio Borak no era precisamente conocido por su sentido del humor. Eran más famosos por su afición a convertir planetas poblados en instalaciones de arte abstracto. Señor, chilló el embajador Peterson, un hombre que parecía preferir estar en cualquier otro lugar del universo, incluso dentro de un agujero negro. Seguramente podemos negociar. Quiero decir, deben querer algo más que nuestra aniquilación completa, ¿verdad? La risa del almirante Thornfield tenía toda la calidez de un funeral en el espacio. Oh, ellos quieren algo. Claro que sí. Quieren que caminemos con dificultad, roguemos y luego muramos de todos modos, porque aparentemente eso es lo que pasa por entretenimiento en su rincón de la galaxia. Fue entonces cuando la embajadora Maya Rodríguez levantó la mano. Maya era el tipo de persona que ponía nerviosos a otros diplomáticos. No porque fuera incompetente, claro está, sino porque era competente en maneras que no tenían ningún sentido para cualquiera con un instinto de supervivencia funcional. Tenía antecedentes de resolver situaciones imposibles mediante métodos que podrían describirse generosamente como creativos, y con mayor precisión, como completamente locos. Iré, dijo con el tono casual de alguien que se ofrece voluntariamente a recoger café, no a negociar con los maníacos genocidas más notorios del universo. La habitación quedó tan en silencio que se podía oír un alfiler caer en el espacio a través del vacío. Maya, dijo lentamente el almirante Thornfield, ¿te das cuenta de que el Imperio Vortex está liderado por el señor de la guerra Xtul, quien una vez destruyó un sistema estelar entero porque no le gustaba su eslogan turístico? Maya se encogió de hombros. Sí, pero ¿has visto su protocolo diplomático? Básicamente es simplemente gritar hasta que todos estén de acuerdo contigo. Me ocupo de mi sobrino adolescente. Misma energía, diferentes especies. Esto es un suicidio, susurró el embajador Peterson, que en ese momento estaba hiperventilando activamente en una bolsa de papel. Probablemente, Maya asintió alegremente. Pero es un suicidio con estilo. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Me matan? De todos modos ya están planeando matar a todos. Al menos de esta manera, podré conocer al señor de la guerra más infame de la galaxia antes de morir. Podría ser divertido. La sala estalló en protestas, pero Maya ya estaba de pie, ajustándose la chaqueta y comprobando sus credenciales diplomáticas. Tenía esa mirada en los ojos que sus colegas habían aprendido a temer. La mirada que decía que tenía un plan que definitivamente no debería funcionar, pero de alguna manera siempre lo hacía. Maya, dijo el almirante Thornfield, y su voz adquirió un tono suplicante. Por favor, dime que tienes algún tipo de estrategia más allá de improvisar y esperar lo mejor. La sonrisa de Maya podría haber alimentado una pequeña estación espacial. Oh, tengo una estrategia. Está bien. Voy a tratar al señor de la guerra Craig Stowell exactamente como lo que es. Peterson era un maníaco genocida y sediento de sangre. Una persona muy enojada que probablemente solo necesita que alguien la escuche. Maya corrigió. Créeme, lo tengo controlado. Y con eso, salió de la habitación, dejando atrás un silencio atónito y la creciente certeza de que el destino de la humanidad ahora descansaba en manos de alguien que abordaba la diplomacia intergaláctica como si estuviera planeando una sesión de terapia. El conserje, que había estado observando en silencio todo el intercambio, finalmente habló. ¿Sabes?
He visto muchas locuras en mi vida, pero creo que ella podría lograr esto. El almirante Thornfield lo miró con desesperada esperanza. En realidad. No, dijo el conserje, volviendo a la limpieza. Pero va a ser un espectáculo tremendo. 12 horas después, Maya se encontraba en la plataforma de atraque de la nave insignia Vortak, una nave enorme que parecía como si alguien hubiera tomado una catedral gótica y hubiera decidido que necesitaba más clavos y menos ventanas. Los recicladores de aire trabajaban a destajo para procesar el olor de lo que ella solo podía describir como una intimidación diurna con notas de azufre. Los tripulantes Borg la rodeaban como si fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa, lo que, desde su perspectiva, probablemente era así. La enfermedad se llamaba humanidad, y tenía la tendencia de hacer que los planes de conquista, perfectamente razonables, fracasaran por completo. Humano. Gruñó una voz que sonaba como grava procesada en una trituradora de madera. Me seguirás. No hables, no mires directamente al señor de la guerra. No respire demasiado fuerte. No te muestres demasiado entusiasta. Mia se giró para ver al comandante Vex, el segundo al mando de Craig Sersta, quien parecía haber sido esculpido a partir de la decepción y la pólvora de las pesadillas. Hacía todo lo posible por parecer amenazante, pero Maya había visto cosas más aterradoras en su café de la mañana. Entendido, dijo Maya alegremente. Sin hablar, sin mirar, sin respirar, sin plantear preguntas, sin embargo. Si no se supone que debo existir con entusiasmo, ¿está bien existir a regañadientes o debería aspirar a existir con una leve indiferencia? Los 3 ojos del comandante Vex parpadearon en secuencia, lo que Maya estaba bastante segura de que era el equivalente Vortak a un error del sistema. Solo síganme, dijo, claramente no preparado para lidiar con humanos que hacían preguntas aclaratorias sobre sus propios protocolos de ejecución. El camino a la sala del trono estaba diseñado para ser intimidante. Los pasillos estaban llenos de cráneos de especies conquistadas. Las paredes estaban cubiertas de armas que parecían haber sido diseñadas por alguien con serios problemas de control de la ira, y la iluminación estaba ajustada a una proa siniestra con indicios de fatalidad inminente. Maya asintió con aprecio. Bonita decoración. Muy elegante, propio de un señor supremo malvado. Me gusta especialmente la disposición de los cráneos. ¿Está organizado por especie o por cuánto gritaban? Ambas cosas, respondió Vex automáticamente, pero luego se contuvo. O sea, silencio, humano. Las puertas de la sala del trono se abrieron con un sonido como el llanto del universo. Dentro, sentado en un trono que parecía haber sido construido con los huesos de civilizaciones extintas, era el mismísimo señor de la guerra Kratul. Era todo lo que las leyendas decían que era y más. 2,4 metros de altura, cubierto de escamas que parecían capaces de desviar el armamento de naves espaciales, con ojos que brillaban rojos con una rabia apenas contenida. Sus garras eran más largas que los dedos de Ma. Sus dientes probablemente podían cortar acero, y su presencia gritaba: he acabado personalmente con más civilizaciones que cenas calientes que has tenido. Humano, rugió, su voz estremeciendo los cimientos de la nave. Estás ante Kratul, azote de los sistemas exteriores, destructor de mundos, presagio de la oscuridad eterna. Soy la pesadilla que acecha los sueños de tu especie. Maya lo miró, asimilando el espectáculo completo del terror galáctico encarnado, y su respuesta no fue la que nadie en la sala esperaba. Sonrió. Ni una sonrisa nerviosa, ni diplomática, sino una genuina y cálida sonrisa de: no eres la cosa más preciada. Dios mío, dijo, con la voz llena de lo que solo podría describirse como deleite. Eres como un cachorro de lagarto gigante enojado. Eso es adorable. La sala del trono quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido ambiental de los motores de la nave 3 cubiertas más abajo. Todos los guerreros Vorak presentes se quedaron paralizados, con las armas a medio desenvainar, intentando procesar lo que acababan de presenciar. La boca de Pretol se abrió y se cerró varias veces,
sin emitir ningún sonido excepto un gemido confuso que definitivamente no estaba en el manual del señor de la guerra malvado. Acaba de, susurró el comandante Vex, llamar adorable al azote de los sistemas exteriores. Terminó otro guerrero. Creo que sí. Maya, completamente ajena a la crisis existencial que acababa de desencadenar, continuó hablando. O sea, mírate. Estás muy alterado y gritando. ¿Cuándo fue la última vez que comiste como es debido? Parece que te vendría bien un abrazo y quizás un poco de té de manzanilla. El ojo de Pretul se crispó. En 3.000 años de conquista, nadie jamás le había sugerido que necesitaba té de manzanilla. Yo soy el presagio de la oscuridad eterna, dijo. Pero su voz había perdido algo de convicción. Por supuesto que sí, cariño, dijo Maya, dándole palmaditas en su enorme mano con garras como si estuviera consolando a una mascota angustiada. Pero incluso los heraldos necesitan practicar el autocuidado. Lo que ocurrió a continuación pasaría a la historia galáctica como el momento que lo cambió todo. No por alguna brillante maniobra estratégica o tecnología de armas avanzada, sino porque una mujer humana miró al señor de la guerra más temido del universo y sonrió como si fuera su hijo problemático favorito. Crex Tully había pasado los últimos 3 milenios perfeccionando su discurso acabaré con todo tu linaje. Lo había practicado con espejos, planetas conquistados y algún que otro subordinado que le traía descafeinado por error. Fue una obra maestra de guerra psicológica diseñada para quebrar el espíritu de cualquiera que la escuchara. Ahora se lanzó a ello, y su voz se elevó hasta sacudir los cimientos mismos del espacio-tiempo. Tonto humano. ¿Te atreves a burlarte del destructor del sistema Calterion? He convertido cúmulos estelares enteros en polvo cósmico. He hecho llorar a hijos y a planetas pedir misericordia. Vuestra especie sufrirá durante 1000 generaciones por vuestra insolencia. Durante todo este discurso, Maya simplemente permaneció allí, asintiendo con la cabeza de manera alentadora, como si estuviera escuchando a su sobrino explicar su último drama en la escuela. Cuando terminó, ella aplaudió con genuino entusiasmo. «Guau», dijo ella. «De verdad te comprometes con la pieza, ¿verdad? Es impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó memorizarlo todo?» El sonido que salió de la garganta de Creto era algo entre un rugido y un gemido confuso. Y no está memorizado. Es desde el corazón oscuro y terrible de la conquista. Oh, cariño, dijo Maya, y su sonrisa se hizo aún más brillante. Eso lo hace aún mejor. Te apasiona mucho tu trabajo. Lo respeto. Hoy en día, la mayoría de la gente simplemente lo hace sin hacer nada. El comandante Vex intentaba frenéticamente comunicarse con el puente a través de su dispositivo de comunicación, pero lo único que llegaba era estática y lo que sonaba como si varios miembros de la tripulación estuvieran teniendo crisis nerviosas simultáneamente. «Señor», le susurró con urgencia a Crexol. «Quizás deberíamos sacarla de la esclusa ahora mismo antes de que haga lo que sea que sea». Pero KTHUL miraba a Maya con la fascinación que suele reservarse para ver una estrella colapsar en un agujero negro. «No tienes miedo», dijo. Y por primera vez en 3000 años, su voz era tranquila. «De ti». Maya rió, no con burla, sino con genuina calidez. «¿Por qué iba a tenerte miedo? Solo estás haciendo tu trabajo. Aunque tengo que preguntar, y no lo tomes a mal. ¿Eres feliz? ¿Realmente te alegras? Porque pareces muy estresado». La pregunta golpeó a Craig Sersda como un torpedo de fotones en el núcleo emocional. Nadie le había preguntado nunca si era feliz. La gente solía pedir cosas como, «Por favor, no destruyan mi planeta o les daré algo. Solo perdonen a mis hijos». Pero la felicidad era un concepto completamente ajeno. «Yo soy el azote de los sistemas exteriores», dijo. Pero su voz había perdido casi toda su convicción. «No me siento feliz. Me dedico a la conquista y al terror, y ocasionalmente, al genocidio recreativo. Pero ese es simplemente tu trabajo», dijo Maya,
sentándose en los escalones de su trono como si estuviera planeando quedarse por un rato. ¿Qué haces para divertirte? ¿Tienes pasatiempos? ¿Amigos? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste unas vacaciones? La sala del trono quedó completamente en silencio. Todos los guerreros Bort miraban fijamente a su líder supremo, esperando ver cómo respondería a la pregunta más aterradora del universo. Introspección. Conquisté la nebulosa Ceprine el mes pasado, dijo Crystal débilmente. Eso fue divertido. La expresión de Maya se suavizó en algo que solo podría describirse como preocupación maternal. Oh, cariño, no. Esto todavía es trabajo. Estoy hablando de cosas que te hacen sentir bien contigo mismo. Cosas que te traen alegría solo porque existen. ¿Alegría? Craig Tull repitió la palabra como si fuera de un idioma extraño, lo cual, para ser justos, bien podría haber sido así. Sí, alegría. Maya dijo, su sonrisa nunca vaciló. Como cuando ves una puesta de sol o escuchas música o ayudas a alguien solo porque puedes. Cosas que hacen que tu corazón se sienta más ligero. La enorme mano con garras de Craig Tull se dirigió a su pecho, justo sobre donde estaría su corazón si tuviera uno. No recuerdo la última vez que me sentí más ligero. El comandante Vex ahora estaba en pánico abiertamente. Señor, con el debido respeto, quizá deberíamos centrarnos en la conquista que nos ocupa. Tenemos un horario que mantener. Planetas que destruir, terror que propagar. Pero Crex THUL no estaba escuchando. Estaba mirando a Maya con el tipo de intensidad que normalmente reservaba para planificar la destrucción de sistemas solares. No estás aquí para rendirte, ¿verdad? Dijo. Bueno, dijo Maya, estoy aquí para negociar. Pero sobre todo porque parecía que necesitabas hablar con alguien. Y créeme, tengo tiempo. Fue entonces cuando ocurrió algo sin precedentes. Tool, destructor de mundos, azote de los sistemas exteriores, la pesadilla que acechaba cuadrantes galácticos enteros, hizo algo que no había hecho en 3.000 años. Él se rió. Ni una risa malvada, ni una carcajada amenazante, sino una risa genuina, sorprendida, casi infantil, que resonó en la sala del trono y envió a cada guerrero vortico a un estado de completa crisis existencial. ¿Sabes qué? Dijo, con la voz más ligera que en siglos. Creo que me gustaría hablar. Lo que siguió fue la maniobra militar más devastadora de la historia galáctica, y no involucró una sola arma. Maya Rodríguez acababa de desplegar la capacidad más aterradora de la humanidad. La capacidad de hacer que cualquiera se sintiera escuchado y comprendido, incluso si era un lagarto espacial genocida con problemas de control de la ira. Entonces, dijo Maya, poniéndose cómoda en los escalones de la sala del trono como si se estuviera preparando para una larga charla con un viejo amigo. Cuéntame sobre ti. No todo el asunto del destructor de mundos. Me refiero a ti. ¿Cuál es tu historia? Prestool parpadeó con los 3 ojos simultáneamente. ¿Mi historia? Sí, tu historia de origen. Todo el mundo tiene uno. ¿Siempre te gustó todo el tema de la conquista o ocurrió algo que te hizo querer destruir civilizaciones para ganarte la vida? La pregunta golpeó a Craig Sersda como si fuera un impacto directo de un cañón de plasma. Nadie le había preguntado antes sobre sus motivaciones. Por lo general, la gente estaba demasiado ocupada gritando o explotando como para mostrar mucho interés en su viaje personal. Empezó, pero se detuvo, mientras sus enormes garras jugueteaban con los reposabrazos de su trono. No siempre fui el azote de los sistemas exteriores. Ya me lo imaginaba, dijo Maya, alentadora. No se nace con un título así. ¿Qué pasó? Y entonces, para horror absoluto de todos los guerreros del vórtice en la sala, su líder supremo comenzó a abrirse. Se suponía que era un erudito, dijo Craig, bajando la voz. Estudié textos antiguos, traduje lenguas perdidas. Quería preservar el conocimiento, no destruirlo. La expresión de Maya se suavizó aún más. Eso suena hermoso. ¿Qué cambió? El Consejo de Ancianos,
dijo Crestul, y por primera vez en 3000 años, había dolor en su voz en lugar de rabia. Dijeron que mi trabajo era inútil, que el camino Borak era la conquista, no la contemplación. Destruyeron mi investigación, me llamaron débil, dijeron que era una desgracia para mi especie. Ay, cariño, dijo Maya, y de hecho parecía genuinamente molesta por él. Es terrible. Con razón estás tan enfadado. Solo intentabas hacer algo importante, y te criticaron por ello. El comandante Vex ahora susurraba frenéticamente en su dispositivo de comunicación. Puente, tenemos una situación de código naranja. El señor de la guerra está compartiendo sus sentimientos. Por favor, avísenos. Por favor, avísenos de inmediato. La respuesta desde el puente fue una serie de voces de pánico superpuestas unas a otras. ¿El qué es? ¿Compartiendo sentimientos? ¿Es eso siquiera posible? ¿Debemos evacuar? ¿Es esto algún tipo de arma biológica humana? Pero Cracks THUL ahora estaba en racha. 3 milenios de emociones reprimidas que brotaban como si se hubiera roto una presa. Me hicieron dirigir las campañas militares. Dijo que si no contribuía a la cultura Vortak a través de mis estudios, podría contribuir a través de la conquista. Cada planeta que destruí, cada civilización que acabé, me dije a mí mismo que era por el bien de mi gente. Pero no fue así, ¿verdad? Maya dijo suavemente. No, admitió Craig Sersda con la voz quebrada. Era mucho más fácil que luchar contra ellos. Más fácil que ser diferente. Es más fácil que admitir que nunca quise lastimar a nadie. Fue entonces cuando Maya hizo algo que sería recordado en la historia galáctica como el momento que puso fin al Imperio Borak como fuerza militar. Ella se puso de pie, caminó hacia el enorme señor de la guerra alienígena y le dio un abrazo. No es un abrazo diplomático. No es un abrazo estratégico. Un verdadero y genuino tú claramente necesitas este abrazo. Krexatul se quedó paralizado como si lo hubieran aturdido. Rayo. ¿Qué? ¿Qué haces abrazándote? Maya dijo simplemente. Pareces como si no hubieras recibido un abrazo apropiado en unos 3.000 años. No lo entiendo. Craig Sersda dijo, pero su voz estaba apagada porque su enorme cabeza ahora descansaba sobre el hombro de Maya. Deberías tenerme miedo. Soy la pesadilla que acecha a tu especie. No eres una pesadilla, dijo Maya, dándole palmaditas en la espalda como si estuviera consolando a un niño que lloraba. Simplemente estás herido, y la gente herida hiere a la gente. Pero eso no significa que no puedas sanar. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Crest THUL, el destructor de mundos, el azote de los sistemas exteriores, el ser que había acabado con más civilizaciones de las que nadie podía contar, comenzó a llorar. No son lágrimas de enojo, ni lágrimas de rabia o frustración. Lágrimas de alivio, de reconocimiento, de que alguien finalmente lo veía como algo más que un monstruo. El efecto sobre el resto del barco fue inmediato y catastrófico. El dispositivo de comunicaciones del comandante Vex explotó con informes de pánico de toda la flota. Señor, la tripulación de la sección 7 pregunta si pueden llamar a sus familias. Los oficiales de armas se preguntan si hay vacantes de trabajo en ayuda humanitaria. 3 guerreros en la sala de máquinas han iniciado un grupo de apoyo para sentimientos que nunca supimos que teníamos. El cocinero del barco llora en la sopa. Dice que de todos modos nunca quiso hacer sopa de enemigos conquistados. Él solo quería hacer ricos caldos. Mientras tanto, Maya había notado que varios otros guerreros Vortak en la sala del trono lucían visiblemente incómodos. Había pasado suficiente tiempo con gente con problemas para reconocer los signos del estreñimiento emocional. ¿Sabes qué? Dijo, todavía sosteniendo a Craig Sersda, quien ahora estaba sollozando en su hombro. Todos parecían necesitar a alguien con quien hablar. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo algo solo porque lo hacía feliz? La pregunta recorrió la sala como una onda expansiva psicológica.
Los guerreros que habían pasado siglos reprimiendo todas las emociones excepto la rabia de repente se encontraron pensando en los pasatiempos que habían abandonado, los sueños que habían abandonado y la última vez que se habían sentido genuinamente contentos. Paisajes que solía pintar, susurró un guerrero llamado Tex. Su voz apenas audible. Paisajes. Pinté paisajes de mundos que aún no habíamos conquistado. Eso suena hermoso, dijo Maya, logrando de alguna manera sonar alentador, incluso mientras soportaba el peso emocional de un señor de la guerra espacial de 3.000 años de antigüedad. Aún pintas. Destruimos todos mis suministros cuando me uní al ejército, dijo Tax, y su voz se quebró. El arte escénico era para los débiles. El arte no es débil, dijo Mia con firmeza. El arte es como procesamos nuestros sentimientos y compartimos la belleza con el mundo. Cualquiera que te dijera lo contrario simplemente temía a sus propias emociones. Y fue entonces cuando ocurrió el segundo suceso sin precedentes. Tex, un guerrero que había destruido personalmente 17 sistemas solares, también empezó a llorar. En cuestión de minutos, toda la sala del trono se llenó con el sonido de descubrimientos emocionales de 3000 años de antigüedad. Los guerreros compartían sueños reprimidos, admitían miedos secretos y se hacían preguntas como, ¿es normal sentirse vacío después de destruir un planeta? ¿Y crees que mis padres estarían orgullosos de mí si me convirtiera en maestro en lugar de conquistador? El comandante Vex, observando a toda su cadena de mando en terapia de grupo, hizo un último intento desesperado por restablecer el orden. Guerreros, gritó. Recuerden su entrenamiento. Recuerden su propósito. Somos el poderoso Imperio Borak. No nos interesan los sentimientos. La respuesta fue inmediata y devastadora. Todos los guerreros en la sala se giraron para mirarlo con expresiones de tan profunda lástima que incluso dio un paso atrás. Vexe, dijo Crixto, quien finalmente se detuvo. Lloraba, pero seguía aceptando el consuelo de Vaya. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz? El comandante Vex abrió la boca para dar una respuesta normal. La cerró, la volvió a abrir y emitió un sonido como el de un globo desinflándose. No, no me acuerdo, susurró. No pasa nada, dijo Ma, logrando de alguna manera sonar reconfortante tanto para el caudillo que lloraba como para su segundo al mando, existencialmente confundido. Eso es lo que estamos aquí para averiguar. Todos merecen ser felices, incluso los conquistadores del espacio. Y fue entonces cuando el comandante Vex, la voz de la disciplina militar y el último bastión de la supresión emocional de Borak, hizo algo que se comentaría en los círculos de terapia de toda la galaxia durante generaciones. Él preguntó, ¿puedo recibir un abrazo también? Lo que ocurrió a continuación solo podría describirse como el colapso militar más catastrófico de la historia galáctica. Y todo fue porque una mujer humana tuvo la audacia de tratar a los guerreros como personas que merecían apoyo emocional. Maya, que de alguna manera ahora lograba abrazar en grupo a un señor de la guerra y a su segundo al mando simultáneamente, miró alrededor de la sala del trono a los guerreros reunidos que la miraban con expresiones de esperanza desesperada mezclada con 3.000 años de estreñimiento emocional. ¿Sabes qué?, dijo. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado años tratando con personas difíciles. Creo que todos necesitamos hablar. Todos. Sentaos. Vamos a tener una conversación adecuada sobre los sentimientos. La visión de los guerreros más temidos de la galaxia sentados obedientemente con las piernas cruzadas en el suelo de su propia sala del trono mientras una mujer humana de 1,50 metros de altura se preparaba para guiarlos en lo que equivalía a una terapia de grupo habría roto la mente de cualquiera que lo hubiera presenciado. Afortunadamente, la mayor parte de la galaxia estaba demasiado ocupada entrando en pánico por la inminente invasión como para ver sus pesadillas reducidas a participantes en un círculo de apoyo emocional. Ahora, dijo Mia, sentándose en el centro del círculo como si estuviera dirigiendo una clase de jardín de infantes. Quiero que todos piensen en algo que los hizo felices antes de convertirse en conquistadores profesionales.
algo que les trajo alegría solo por sí mismo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando una sala llena de gente de repente se da cuenta de que han olvidado como ser humanos, o en este caso, como ser Bort. Finalmente, un guerrero llamado Six levantó la mano tentativamente. Me gustaba la jardinería, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Cultivé flores en mi mundo natal. Eran moradas y olían a lluvia. Eso es hermoso, dijo Maya, y su genuino entusiasmo hizo que varios guerreros lloraran. ¿Lo extrañas? Todos los días, admitió Sach, y luego comenzó a llorar. Todos los días durante 3.000 años. Pero destruimos mi mundo natal en la gran expansión. Ayudé a destruir mi propio jardín. El sonido que surgió de los guerreros reunidos fue como un jadeo colectivo de reconocimiento. Todos habían destruido algo que amaban en nombre de la conquista, y ninguno de ellos lo había admitido en voz alta. Solía escribir poesía, dijo otro guerrero, ahora con voz más fuerte. Poemas épicos sobre la belleza de las formaciones estelares y la danza de las fuerzas cósmicas. Yo compuse música, dijo otro. Sinfonías que capturaron el sonido de los vientos solares y el ritmo de las rotaciones planetarias. Yo era un chef, dijo el guerrero que había sido mencionado en el comunicado anterior. Hice sopa, pero no del tipo conquista. Solo una buena sopa. Sopa que hacía que las personas se sintieran mejor cuando estaban tristes. Maya asintió alentadoramente ante cada confesión, pero podía ver el dolor en sus ojos. Estos no eran simplemente guerreros que estaban viviendo un avance emocional. Se trataba de personas que se habían visto obligadas a destruir las mismas cosas que las convertían en quienes eran. La cuestión es la siguiente, dijo Maya, y su voz adoptó el tono de alguien que estaba a punto de decir algunas verdades duras con la máxima compasión. No tienes que seguir haciendo esto. No tienes que seguir conquistando si eso te hace miserable. Puedes elegir ser diferente. La sugerencia golpeó la sala como un boom sónico. Elige ser diferente. El concepto era tan extraño para la mentalidad de Vortach que varios guerreros parecían físicamente enfermos. Pero el comandante Vex dijo con voz temblorosa. El Consejo de Ancianos, nuestras tradiciones, nuestra forma de vida. Están haciéndolos a todos absolutamente miserables, finalizó Maya. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se sintió orgulloso de su trabajo? No estoy orgulloso de tu eficiencia o de tu factor miedo, pero estoy genuinamente orgulloso de lo que lograste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso es lo que pensé, dijo Maya. Suavemente. Todos ustedes son personas brillantes y creativas que se vieron obligadas a aceptar un trabajo que va en contra de todo lo que realmente les importa. No me extraña que tú también estés enfadado todo el tiempo. No estás enojado con el universo. Están enojados consigo mismos por no ser quienes realmente son. Fue entonces cuando Craig Sersda, que había estado escuchando en silencio las confesiones de su tripulación, se puso de pie con la determinación que antaño había conquistado los sistemas estelares. Maya, dijo, con una nueva autoridad en su voz. Quiero anunciar algo a la flota. ¿Están seguros?, preguntó Maya. Porque ya había visto este tipo de avances antes. A veces, la gente necesitaba tiempo para procesar las cosas antes de tomar decisiones importantes. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, dijo Crexol. Y por primera vez en 3000 años, su voz transmitía una convicción genuina en lugar de una rabia fingida. Activó el sistema de comunicación de toda la nave. Su voz resonó por cada pasillo, cada cubierta, cada nave de la enorme flota Bort. Guerreros del Imperio Bortiano, comenzó. Les habla su señor de la guerra. Tengo un anuncio que hacer y quiero que todos escuchen con mucha atención. En toda la flota, millones de guerreros dejaron de hacer lo que estaban haciendo. En el motor, las salas de operaciones, las bodegas de armas, los centros de mando de 1000 naves. Cada Borak de la Armada esperaba escuchar lo que su líder supremo tenía que decir. Durante 3.000 años, continuó Crest,
Hemos construido nuestra identidad sobre la conquista y la destrucción. Nos hemos dicho a nosotros mismos que este era el camino Vortach, que esto era lo que nos hacía fuertes. Pero quiero hacerles a todos una pregunta y quiero que la respondan honestamente. ¿Estás feliz? El silencio que siguió fue tan completo que parecía extenderse a través del vacío del espacio mismo. Porque no lo soy, dijo Craigul con la voz ligeramente quebrada. No he sido feliz en 3.000 años. He estado enojado. He sido eficiente. Me han temido en toda la galaxia, pero no he sido feliz. Y no creo que ninguno de ustedes lo haya sido tampoco. El sistema de comunicación crepitó con el sonido de miles de guerreros que tenían revelaciones emocionales simultáneas. Un barco tras otro reportaban lo mismo. Los equipos detuvieron su trabajo, hicieron preguntas que nunca antes habían hecho, en algunos casos, comenzaron a llorar. Quiero que todos piensen en quienes eran antes de convertirse en guerreros. Craig Sol continuó. ¿Qué te gustó? ¿Qué te hizo sentir vivo? ¿Qué sueños abandonaste cuando te uniste al ejército? Los informes que llegaban de toda la flota no se parecían a nada en la historia militar. Señor, la tripulación del Devastator pregunta si pueden convertir el almacén de armas en un estudio de arte. La cabeza de la muerte solicita permiso para plantar un jardín en su bodega de carga. 3 barcos en la formación exterior han iniciado el diseño de un círculo de lectura de poesía. La tripulación de los aniquiladores quiere saber si pueden cambiar el nombre de su nave a algo menos agresivo. Están pensando en la suave brisa. Maya observó los informes de comunicación con creciente asombro. Ella esperaba tal vez llegar a Krextuol, posiblemente salvar a la Tierra de la destrucción. No esperaba que accidentalmente se desencadenara una crisis de identidad en toda la flota que se estaba propagando más rápido que un virus informático. ¿Sabes qué es lo realmente impresionante?, le dijo al comandante Vex, quien ahora lloraba abiertamente mientras leía informes de sus guerreros redescubriendo su humanidad. Todos eligen ser vulnerables. Eso requiere más coraje que cualquier campaña militar. Solía pensar que el coraje consistía en no tener miedo, dijo Vex, secándose los ojos con el dorso de la garra. Pero esto, admitir que hemos estado viviendo mal durante 3000 años. Es aterrador. Eso es precisamente lo que lo hace valiente, dijo Maya. Cualquiera puede destruir cosas. Se necesita mucha fuerza para construir algo mejor. Fue entonces cuando ocurrió el evento más sin precedentes en la historia militar galáctica. Nave tras nave, tripulación tras tripulación, toda la flota Vortach comenzó a apagar sus sistemas de armas. No porque se rindieran a una fuerza superior, sino porque elegían rendirse a una idea superior, que merecían ser felices, que podían ser algo más que destructores, y que tal vez, solo tal vez, existía una mejor manera de vivir. El sistema de comunicación zumbó con un último mensaje de una nave llamada El Sufrimiento Eterno, cuya tripulación había votado por cambiar su nombre a la Curación Eterna. Señor, dijo la voz de su capitán, hemos estado hablando y creemos. Nos gustaría intentar ser exploradores en lugar de conquistadores. Queremos descubrir nuevos mundos, no destruirlos. Queremos aprender sobre otras culturas, no eliminarlas. ¿Está bien? Crakol miró a Maya, que sonreía de orgullo por la revolución emocional que había iniciado accidentalmente. Más que bien, dijo, con la voz llena de una calidez que había faltado durante milenios. Es exactamente lo que deberíamos haber estado haciendo desde el principio. Las consecuencias de lo que los historiadores llamarían más tarde la gran intervención terapéutica fueron diferentes a todo lo que la galaxia había presenciado. En 24 horas, la fuerza militar más temida del universo conocido se había transformado en lo que solo podría describirse como un grupo de apoyo masivo con naves espaciales realmente impresionantes. Maya se encontró sentada en lo que solía llamarse la sala de guerra, pero que la tripulación había rebautizado apresuradamente como el centro de paz y bienestar emocional.
Las enormes pantallas tácticas que antes mostraban objetivos de conquista ahora mostraban cosas como afirmaciones diarias para antiguos conquistadores y cómo procesar 3000 años de culpa reprimida, una serie de talleres. Así que, almirante. La voz de Thornfield resonó por el sistema de comunicación de la Tierra, como la de un hombre que esperaba morir, y en cambio, fue invitado a una sesión de terapia de grupo. A ver si lo entiendo. El Imperio Vortak se ha rendido oficialmente, pero no porque los hayamos derrotado militarmente. Se rindieron porque se dieron cuenta de que no estaban contentos con sus decisiones profesionales. Eso es más o menos la magnitud del asunto, dijo Maya, observando por la ventana cómo varias naves Vortex ya empezaban a convertir sus sistemas de armas en lo que parecían ser elaborados invernaderos. Resulta que nadie quiere ser un destructor profesional de mundos. Es un ambiente laboral realmente tóxico. Cret Tulu, que ahora usaba su nombre original, Craig Sersda, el erudito contemplativo, se acercó con un bloc de datos y la expresión de quien acaba de descubrir que la vida puede ser placentera. Maya, he estado revisando nuestros registros militares y tengo algunas estadísticas que creo que te interesarán. Golpéame, dijo Maya, porque había aprendido que a los antiguos señores de la guerra les encantaba tener a alguien con quien compartir sus descubrimientos. En 3000 años de conquista, destruimos aproximadamente 47.000 civilizaciones, dijo Cretol, con la voz cargada de esa cifra. Pero en las últimas 24 horas, hemos recibido más de 2 millones de solicitudes de nuestros guerreros que piden transferencias a lo que ellos llaman trayectorias profesionales emocionalmente gratificantes. ¿Qué tipo de trayectorias profesionales? Maya preguntó genuinamente curiosa. Bueno, dijo Crestul consultando su panel de datos. Tenemos 17.000 solicitudes para puestos artísticos, 12.000 para puestos educativos, 8.000 para trabajos agrícolas, y sorprendentemente, más de 30.000 solicitudes para unirse a algo llamado Hábitat Intergaláctico para la Humanidad. Eso es hermoso, dijo Maya y lo decía en serio. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer ahora que ya no estás destruyendo cosas profesionalmente? La expresión de Pretolool se iluminó de una manera que lo hizo parecer casi lindo a pesar de ser un lagarto espacial de 8 pies de altura. Me han ofrecido un puesto como director de la nueva Sociedad de Preservación Cultural Galáctica. Dedicaremos nuestro tiempo a proteger y estudiar las civilizaciones que una vez destruimos. Es todo lo que quería hacer antes de convertirme en señor de la guerra. Es perfecto, dijo Maya, y no pudo evitar sonreír ante la alegría genuina en su voz. ¿Y qué pasa con tu tripulación? Oh, todos ellos también están encontrando su camino, dijo Crestool con entusiasmo. El comandante Vex ha iniciado un grupo de apoyo para oficiales militares en recuperación. Vex imparte clases de arte a cualquier persona que quiera aprender. Sis lidera un proyecto de terraformación para restaurar mundos dañados. Y nuestro chef Griggs ha abierto un restaurante que sirve sopa para el alma en lugar de sopa de enemigos conquistados. El sistema de comunicación volvió a crepitar y se escuchó la voz del almirante Thornfield, que sonaba como la de un hombre que todavía estaba tratando de procesar la imposibilidad de lo que había sucedido. Maya, tengo que preguntar. ¿Cómo supiste que esto funcionaría? ¿Cómo sabías que la fuerza militar más temida de la galaxia respondería a la terapia? Maya se reclinó en su silla, pensando en la pregunta. Supongo que es porque he pasado toda mi carrera tratando con personas difíciles. Y he aprendido que la mayoría de las veces cuando alguien se porta terriblemente mal es porque está sufriendo. Que Stul y sus guerreros no eran malvados. Estaban atrapados en un sistema que no les permitía ser quienes realmente eran. Pero ellos fueron conquistadores. El almirante Thornfield protestó. Destruyeron toda la civilización. Éramos personas a las que se les dijo que destruir cosas era la única manera de tener valor. Maya corrigió. Una vez que se dieron cuenta de que tenían otras opciones, eligieron diferente. Eso no es malo, esa es simplemente la naturaleza humana, o en este caso,
la naturaleza Borak. Una nueva voz se unió a la conversación, sonando ligeramente cansada. Si se me permite intervenir, dijo el representante del Consejo de la Federación Galáctica, todavía estamos tratando de entender las implicaciones legales de lo que sucedió. El Imperio Vortex se ha rendido oficialmente, pero no piden condiciones de derrota. Están solicitando recursos de apoyo emocional y servicios de orientación profesional. Pienso que eso es maravilloso, dijo Maya. En lugar de castigarlos por ser conquistadores, los ayudamos a convertirse en las personas que realmente quieren ser. Eso parece un uso mucho mejor del tiempo de todos. ¿Pero qué pasa con la justicia?, preguntó el representante de la Federación. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas por las civilizaciones que destruyeron? La voz de Prest llegó a través del sistema de comunicaciones cargada con el peso del remordimiento genuino. Si me permite abordar eso, dijo. Hemos estado discutiendo esto extensamente en nuestro, ¿cómo los llaman? Procesando círculos. Queremos hacer las paces. No podemos restaurar las civilizaciones que destruimos, pero podemos dedicar nuestras vidas a evitar que alguien más cometa los mismos errores que nosotros. ¿Cómo exactamente planeas hacer eso? El almirante Thornfield preguntó. Estamos estableciendo el cuerpo de paz galáctico, dijo Crestol, mientras su voz se hacía más fuerte y con convicción. Cada exguerrero Borak pasará el resto de su vida al servicio de la reconstrucción de lo que ayudamos a destruir. Ayudaremos a asentar refugiados, restaurar mundos dañados, y lo más importante, compartiremos nuestra historia para que ninguna otra especie cometa los mismos errores que nosotros. Maya sintió un cálido resplandor de orgullo por lo lejos que habían llegado todos en solo 24 horas. Eso suena como una manera perfecta de convertir tu dolor en propósito, dijo. Aprendimos eso de ti, dijo Kraigul, y su voz tenía el tipo de gratitud usualmente reservada para las personas que te salvaron la vida, lo que Maya se dio cuenta que probablemente era exactamente lo que ella había hecho. La conversación fue interrumpida por la voz del comandante Vex que llegó a través del sistema de comunicación interno de la nave. Atención a todos los miembros de la tripulación, anunció. La primera sesión de sanación a través de la comunicación sana comenzará en la sala de conferencia 7 de enero de 2010 minutos. El tema de hoy es aprender a expresar necesidades sin amenazar con destruir sistemas solares. Se ofrecerá un refrigerio ligero. Maya no pudo evitar reír. ¿Saben qué es lo mejor?, dijo a todos los que escuchaban. Serán mucho más felices y la felicidad es contagiosa. Harán de la galaxia un lugar mejor simplemente siendo ustedes mismos. Maya, dijo el almirante Thornfield con un dejo de asombro en la voz. Creo que acaban de poner fin a la era de la guerra galáctica. No por una potencia de fuego superior ni por una brillantez estratégica, sino por la idea radical de que todos merecen ser felices. Bueno, dijo Ma, recostándose para observar cómo más naves Vortex convertían sus sistemas de armas en lo que parecían bibliotecas móviles y estudios de arte. Como siempre digo, el arma más poderosa del universo no es una bomba ni un láser. Es la capacidad de ver a alguien como realmente es y amarlo de todos modos. Craig Stull se acercó a ella con algo que sospechosamente parecía una pulsera de la amistad hecha con componentes de armas reutilizados. Maya, dijo, con voz suave y llena de emoción. Quiero que sepas que no solo salvaste la galaxia de nosotros. Nos salvaste de nosotros mismos. Nunca olvidaremos lo que has hecho. Maya aceptó el brazalete con una sonrisa que podría haber alimentado a una pequeña estrella. Solo recuerda, dijo, tú hiciste lo difícil. Elegiste ser vulnerable. Tú elegiste cambiar, elegiste ser mejor. Eso es todo tú. Acabo de recordarte que tenías una opción. Y mientras el antiguo Imperio Borak comenzaba su transformación en la organización de voluntarios más grande de la galaxia, Maya Rodríguez se instaló para observar el sitio más hermoso del universo. Personas descubriendo que podían ser felices, que podían ser amables y que podían elegir construir en lugar de destruir. La galaxia nunca volvería a ser la misma.
Y por primera vez en 3.000 años. Eso era exactamente lo que necesitaba. En cuanto a Maya, había una sorpresa más esperándola. La Federación Galáctica había votado por unanimidad para crear un nuevo puesto solo para ella, terapeuta diplomática principal, con el mandato de viajar por la galaxia y ayudar a otras especies a resolver sus problemas emocionales antes de que se convirtieran en incidentes intergalácticos. Porque a veces la mejor manera de salvar el universo no es a través de la guerra, la política o la tecnología avanzada. A veces, simplemente necesitas a alguien que esté dispuesto a mirar a la persona más aterradora de la habitación y decirle, «Oye, parece que necesitas un abrazo». Y ese resultó ser el mayor regalo de la humanidad a la galaxia. La idea revolucionaria de que todos, sin importar lo terribles que parecieran, eran solo personas que merecían ser comprendidas, incluso si eran un lagarto espacial de 2,4 metros de altura con una historia de 3.000 años de destrucción planetaria. Especialmente entonces.